vamos a hablar sobre la importancia de conocer el comportamiento de los cuerpos de agua. ¿Cómo son monitoreados en nuestra región? Para ello nos acompaña Ricardo Supiani. Él es ingeniero en recursos hídricos, doctor en ingeniería e investigador independiente de CONICET. También es director del Centro de Estudios Fluviales e Hidroambientales del Litoral, dependiente de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la UNL. Hola Ricardo, bienvenido al programa. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar respondiendo la pregunta que nos hicimos al comienzo. ¿Por qué es importante medir los cuerpos de agua? Bueno, los recursos naturales en general y particularmente los recursos hídricos es tal vez una de los recursos naturales más variables y dinámicos que tiene la Tierra. Entonces, el monitoreo es fundamental para diferentes actores, primero el social, el económico, el ambiental y desde el punto de vista del diseño de obras ingenieriles. El monitoreo básicamente es importante para la toma de decisiones en cuanto a la gestión del recurso hídrico, para prevenir desastres naturales o eventos extremos, que se requiere un monitoreo, ahí estamos hablando de un monitoreo a tiempo real, de seguir al recurso hídrico cómo se comporta y así tomar rápidas decisiones. Desde el punto de vista ambiental, necesitamos monitorear para saber cuál es la calidad del recurso y la cantidad. Es un gran soporte para las investigaciones científicas. Hoy en día cada vez tenemos herramientas computacionales más sofisticadas, pero si no la alimentamos con buenos parámetros, con variables medidas con precisión, digamos que es un poco los resultados que se pueden con esas altas tecnologías carecen de sentido. Y por supuesto para la parte gubernamental en tomar buenas decisiones en base a cómo se comporta el recurso, ¿no? Claro, ¿y cómo se hace esta tarea? Me imagino que existen diferentes metodologías o modalidades de medición, de monitoreo, frecuencias también, que va a depender del tipo de cuerpo de agua, me imagino, ¿no? Exacto. Sí, ya adelanté un poco que existe un monitoreo a tiempo real, justamente Sí. para prevenir o monitorear a tiempo real un fenómeno particular. Y después tenemos el monitoreo a largo plazo. Es importante comprender que la única forma de conocer cómo se comporta el recurso hídrico es monitoreándolo. Y monitoreándolo no muchas veces como ocurre, que se lo monitorea para cuando hay un evento determinado, ya sea de extremo hídrico o cuando hay un proyecto o algo particular, que está bien ir a medirlo, pero no conocemos, es solamente una foto de lo que está pasando, no conocemos cómo se comporta el recurso. Entonces, el monitoreo debe ser permanente, continuo, y solo así vamos a entender cómo se comporta un recurso, como por ejemplo un río o un lago, etc. Sí, y me imagino también de montaña, de llanura, es decir, también la superficie influye en eso, digamos, en la velocidad del caudal, en la cantidad. Sí, a ver, hay diferentes tipos de cursos, si hablamos ya de tanto ríos o lagos, que es lo que más predomina en nuestra región, hay ríos de distinta escala, no es lo mismo hablar del río Salado como el río Paraná. El río Salado es un cauce único, que se comporta de determinada manera y se lo puede monitorear de determinada manera, mientras que el río Paraná es un sistema mucho más complejo, que está compuesto por su cauce principal, por sus cauces secundarios, entonces el monitoreo y las escalas espaciales es diferente. Bien, ¿y qué sucede en nuestra región? Es decir, ¿cómo es la situación hoy de este monitoreo y de esta medición? O sea, ¿cuántos cuerpos de agua abarca? O sea, o los ríos, o los lagos, lagunas. Argentina tiene un sistema nacional de información hídrica en el cual terceriza las mediciones en diferentes cuerpos de agua. A ver, por ahí no es lo ideal, no es lo que uno quisiera tener en cuanto a la cantidad de parámetros o a la cantidad de estaciones hidrométricas, sobre todo en el sistema del Paraná, que es un sistema muy amplio y las estaciones, digamos, requieren su mantenimiento, sus operarios, su instrumental, entonces no es una cuestión muy económica tampoco, ¿no?
Entonces, por ahí la información es limitada, en algunos sistemas más que otros, pero existe una red hídrica nacional donde uno puede tener información en determinados sitios, ¿no? Claro, y bueno, y a raíz de los estudios que ustedes realizan desde el Centro de Investigación y que conocen en todo el mundo, si hubiera que elegir una región, una zona, un país, un lugar donde esto se desarrolle óptimamente, ¿cuál sería? Eh, bueno, por supuesto muchos países de Europa tienen una red hidrométrica muy buena, pero particularmente, y hablo más del conocimiento porque trabajamos con gente de ahí, es el Servicio Geológico de los Estados Unidos, en el cual no solamente tiene una red muy amplia, un sistema de información a tiempo real, que realmente es bueno, sino que también se encargan de no solamente ir y medir, sino de adaptarse a las diferentes técnicas y diferentes equipos y a las diferentes tecnologías que continuamente vienen apareciendo. Entonces, ellos realizan una evaluación de cada una de esas tecnologías que en las últimas 2, 3 décadas ha sido un crecimiento exponencial en cuanto a cómo medir los recursos hídricos. Claro, bueno, y hablando de Estados Unidos, justamente ustedes estuvieron desarrollando recientemente un trabajo vinculado con ese país en el tema de la medición de ríos aquí en nuestra región para, de alguna manera, nutrir o para hacer de grupo de prueba de los satélites que, digamos, están coordinados o están dirigidos por la NASA. ¿Cómo es esto? ¿Nos podés explicar un poco? Sí, La parte, la Fitch, ¿no? Sí, sí. Bueno, generalmente las mediciones de recursos hídricos, ya sea en calidad del recurso como cantidad, se utilizan instrumentos. Estos instrumentos hace un par de décadas eran manuales, visuales, de medición de escalas, por ejemplo, o medición de aforos con instrumentos particulares como los correntómetros, que son molinetes. Eso todo fue evolucionando, ahora hay tecnologías muy distintas a esa, pero siempre a través de equipamiento. En el año 2000, fines de 2022, o sea, muy reciente, la NASA, junto con la Agencia Espacial de Francia y en colaboración con Canadá y Estados Unidos, largaron una misión satelital con el objetivo específico de cuantificar los recursos hídricos del planeta. Esto fue algo, por supuesto, revolucionario, porque estamos hablando de cuantificar el recurso hídrico del espacio, desde el espacio. Y bueno, en ese momento nuestro grupo fue seleccionado como, justamente por esta conexión que tenemos con diferentes grupos de otros países, y por tener un sistema como el río Paraná, en el cual es único dentro de los grandes ríos del mundo. Esta misión es, por ahí la gente sabe más de los relevamientos satelitales de imágenes ópticas, ¿no? Que en el cual no son solamente fotografías, sino esas fotografías tienen información que pueden relacionarse con los distintos recursos naturales. Pero esta misión particular tiene un tipo de sensor que no voy a entrar en detalle, hay expertos en nuestro centro que saben, que pueden hablar mucho mejor que yo, pero tiene la capacidad de detectar los cuerpos de agua, ya sea lagos, ya sea ríos o mar, y cuantificarlo en su área y sobre todo, y esto es lo más novedoso, es la variación en su altitud. Es decir, cuando uno ve un río que baja y sube de acuerdo a los periodos, desde el espacio se puede evaluar esa variación. Y bueno, y particularmente nosotros actuamos apenas se largó la misión, hay una fase que se llama la fase de calibración y validación, en donde es como se testea cómo andan los satélites, cómo anda ese radar, que es un principio de radar, tiene el satélite, en comparación con los movimientos que existen en la naturaleza. Entonces, particularmente nosotros analizamos todo el sistema que rodea Santa Fe, es decir, el sistema Leyes-Setúbal, el río Colastiné y el cauce principal del río Paraná. En esta primera etapa, lo que nosotros hicimos es instalar sensores en diferentes puntos de todo el sistema, realizar mediciones de caudal, entre otras variables, para después compararlos y validar y calibrar el sensor que está en el satélite.
Bien, y eso entonces a partir de esa calibración y ese trabajo finalizó, o sea, ya está calibrado, ya está. Eso nos sigue monitoreando, digamos, lo que... Sí, Sí, desde el espacio nos siguen muy, monitoreando. es algo muy loco. Sí, Sí, en la primera etapa se tenía un registro en algunas áreas específicas, como la nuestra, que es la que estudiamos, todos los días. O sea, la órbita del satélite pasaba todos los días y teníamos información. Después pasó de la etapa de calibración-validación a la etapa ciencia, donde ya ahora se determinó con qué precisión mide el radar, en el cual una precisión fantástica para los objetivos nuestros, y ya se está aplicando, ¿no es cierto?, los resultados que se obtienen del radar. ¿y alcanza todo el país o solamente nuestra región aquí litoral? Alcanza todo el globo terráqueo. Claro. Todo. La única diferencia con la primera etapa que antes teníamos información todos los días Bien. en determinadas regiones, en la etapa de calibración-validación, y ahora tenemos información del todo la Tierra cada 21 días. Datos que están disponibles, o sea, Datos que que están... uno puede acceder así como público en general o bueno, o requiere de ciertos permisos. No, está disponible, aún digamos que se requiere un cierto grado de experticia como para tratar y bajar los datos. Algunos países, como por ejemplo Estados Unidos, ya tiene un sistema web que a tiempo real uno puede saber cómo es el estado del recurso o del lago o del río o del mar que desea, lo tiene disponible ya en la página web. Que yo creo que es una tendencia que todos los países van a ir adoptando. Claro. Y bueno, ya que estamos hablando de esto, ¿no? De la tarea que hacen continuamente en el centro de medir, de monitorear, ¿se centran en el estudio del sistema del Paraná, básicamente, o también estudian otros cuerpos de agua o colaboran con otras instituciones para estudiar otros ríos, por ejemplo, u otros sistemas del país, fluviales? No, dentro del centro, por supuesto que no es nuestra misión el monitoreo del recurso hídrico constante. Para eso están las agencias nacionales. Lo que nosotros un poco nos especializamos es en el desarrollo y la aplicación de nuevas tecnologías. Constantemente están largando equipamientos, están largando nuevas tecnologías que no son tan fáciles de un operario de ir y medir con esa tecnología. Entonces nosotros tenemos colaboración con varias instituciones de Argentina, de Uruguay, de Brasil, y desarrollamos técnicas de medición. Y tratamos como digo yo siempre, de sacarle un poco más el provecho a un equipo. Claro. Por ejemplo, la medición de caudal hoy en día se hace con instrumentos acústicos, diseñados para medir caudal, es decir, cuánta agua pasa. Lo que nosotros analizamos por ahí con ese mismo instrumento es medir otra de las variables, que por ahí es la menos cuantificada porque es compleja, que es el transporte de los sedimentos. Entonces, agarramos ese equipo, además de medir el caudal, tratamos de analizar cómo es el rebote acústico en la columna de agua que es producida por las partículas de sedimento. Y el sedimento es una variable muy importante porque no olvidemos que el río no es solamente agua. Claro, el río, es muy característico aparte del sistema, de nuestros sistemas, porque hacen también a la morfología, ¿no? Exactamente. El río, el agua se mueve, interactúa con el fondo, que es muchas veces arenoso en la mayoría de los cauces de río, interactúa con las márgenes y eso transporta sedimento, lo que produce erosiones, sedimentaciones. Entonces, es una variable muy importante. Sin más lejos, puedo poner un ejemplo de la hidrovía, que tanto se menciona hoy. No se puede gestionar los trabajos que se hacen de dragado de la hidrovía sin conocer, por ejemplo, cuánto sedimento transporta el río. Porque justamente los trabajos de dragado que se hacen en la hidrovía depende de la depositación de sedimentos. Claro. Entonces es una variable muy importante que debemos conocer para gestionar, para controlar los impactos que genera cada actividad que se realiza en el río. Los cambios en el paisaje, porque también los paisajes que nosotros tenemos y que quizá naturalizamos, porque a lo mejor algunos están muy insertos en el eje urbano, nomás la laguna Setúbal, por ejemplo, que sabemos que en otros tiempos tuvo otra forma. O sea, el paisaje también cambia con la evolución o la dinámica, ¿no? Sí, muy bien mencionaste. La laguna Setúbal es un claro ejemplo.
en el cual se vio, los procesos se aceleraron durante los años de bajante que hemos tenido. Claro. Y eso no solamente porque el río bajó, sino que los sedimentos, que tienen su origen, tienen su dinámica, se pueden explicar de cómo se transportan, van depositando y van adaptando el nuevo paisaje de acuerdo a las condiciones y a los cambios en la cuantificación del recurso, ¿no? Claro, y bueno, y en este estudio que ustedes hacen, en este seguimiento que hacen de los ríos, ¿no?, en las mediciones, además de los factores naturales que sí o sí influyen en la dinámica o en los cambios de los cuerpos de agua, también hay cuestiones antrópicas, es decir, ¿cómo se puede evaluar con los resultados que ustedes van obteniendo hasta el momento, o sea, o con los resultados o con los hechos, ¿no? Esta dinámica del río ha cambiado con respecto a otros tiempos. ¿Qué características tiene hoy nuestros sistemas de cuerpos de agua con respecto a otros años? ¿Qué factores influyen en esa dinámica? Cambio climático, urbanización, ocupación quizá de los valles de inundación. Es decir, ¿qué se puede decir hoy de las investigaciones que ustedes realizaron sobre los cambios en la dinámica de nuestros ríos y nuestras lagunas, de lo que convivimos todo el tiempo y por ahí naturalizamos? Sí, a ver, en nuestro país la actividad antrópica, y cuando digo actividad antrópica me refiero a obras que realmente generan un impacto fuerte, que son las represas, por ejemplo. En nuestro país, y en particular Río Paraná, la actividad y la construcción de este tipo de obras son escasas en relación a otros países. Uno analiza el río Paraná en el territorio brasilero y hay cientos de represas, mientras que en donde el impacto es realmente enorme en diferentes aspectos. En lo que es el territorio argentino prácticamente no hay represas. Sobre el río Paraná, sí, por ejemplo, en el río Uruguay. Nosotros en nuestro centro colaboramos con lo que es la CARU, que es la Administración del Río Uruguay, la Comisión Administradora del Río Uruguay, en donde todo el tramo del río Uruguay en territorio argentino-uruguayo está gobernado por la operación de la presa de Salto Grande. Entonces, por supuesto, eso ejerce un control importantísimo tanto en la cantidad de agua que pasa como en los sedimentos que pasan. Entonces, y eso, por supuesto, a través de los años, son procesos lentos, pero notorios, van readaptando el tramo del río de acuerdo a las características que impone una obra de ese tipo. Claro, sí, es cuando esto de que somos países diferentes, pero estamos de alguna manera interconectados por el río y lo que hace aguas arriba, influye aguas abajo, lo que escuchamos siempre, aguas arriba abajo, y influye obviamente con las obras de infraestructura que se hacen y con las acciones que podamos hacer nosotros desde nuestro lugar, digamos, acciones antrópicas. Totalmente. Y ahora, con respecto a la contaminación y a la calidad del agua, eso también ustedes lo abordan y pueden, o de alguna manera tienen alguna idea en general de lo que ocurre con eso. Sí, sí, en nuestro centro hay un grupo especializado en esa cuestión. Y acá también es muy importante lo que es el monitoreo. Porque en eso sí creo que hay una diferencia con respecto a otro tipo de monitoreo en cuanto a la cantidad del recurso, sino a la calidad. Y ahí los muestreos se requiere un esfuerzo mucho mayor al que se está haciendo ahora para evaluar la calidad del recurso y poder determinar fuentes, por ejemplo, de contaminación y evaluarlos en el tiempo. Uno no puede tomar medidas sin conocer primero en qué situación está. Entonces, eso es un factor clave, el monitoreo en cuanto a la calidad del agua. Sí necesitamos un mayor control. Por ahí tenemos un sistema tan grande como el Paraná que uno dice, bueno, uno puede tirar cualquier cosa que el río autodepura. En cierta parte es así, el río tiene un poder de autodepuración, pero esa de autodepuración no es rápida. Entonces, cuando hay un efluente que tira un producto contaminante, aguas abajo, las localidades que están aguas abajo puede tener un impacto significativo. Entonces, en ese sentido yo creo que se debe poner, todos los gobiernos, no solamente el río Paraná, sino cualquier curso de agua,
necesita realizar un mejor monitoreo de los recursos y tomar medidas al respecto, ¿no? Claro, sí, y hoy hablábamos, bueno, del río propiamente dicho, o sea, del agua propiamente dicha, de los sedimentos, pero también influye la vegetación, ¿no? Sí. En los cursos de agua, y también es un área que se estudia en la facultad. Sí, sí, en la facultad tenemos un grupo que se dedica exclusivamente a eso. De vuelta, podemos poner el ejemplo de la laguna Setúbal, cómo ha cambiado en cuanto a vegetación el paisaje. Y a su vez, la vegetación, una vez y por ahí en estos estados de aguas muy bajas, en donde se produce un crecimiento de vegetación importante, también interactúa con el flujo. Entonces, ahí el flujo y los sedimentos. Entonces ahí se crea toda una interacción entre agua, sedimentos, vegetación, que es muy interesante y lo están abordando grupos de la facultad. Claro, y bueno, y ahora que hablábamos de la relación que existen con otras instituciones y esto de poder trabajar, digamos, para, de alguna manera, la NASA, esto habla de alguna manera de la trayectoria que ustedes tienen como grupo, como centro, y también la facultad en sí históricamente en los trabajos que hace específicamente sobre los recursos hídricos, que es su especialidad. Es decir, ¿por qué la FICH fue convocada para hacer este, digamos, testeo de datos tan importantes, ¿no? Y para calibrar instrumentos tan importantes o de uso mundial? Sí, a ver, la FICH tiene una trayectoria muy importante. Sobre todo en todo el sistema del Paraná, que es un sistema muy grande y relativamente poco monitoreado debido a esa gran extensión. Entonces, la facultad viene trabajando desde hace décadas. No me voy a poner a mencionar nombres, pero hubo nombres muy, muy importantes en el cual han hecho avances significativos en materia de conocer el río. Y particularmente en nuestro grupo, o por lo menos desde que empezaron a aparecer nuevas tecnologías, nuestro grupo se focalizó en eso. Entonces hemos tratado de estar siempre al día, entre comillas, con estas nuevas tecnologías y el desarrollo, no solamente en el uso, sino el desarrollo de nuevos métodos para ir y medir. No es, cuando aparece una nueva tecnología, uno por ahí a ver, no es solamente ir y usar la nueva tecnología, sino de desarrollar nuevos métodos para medición. Claro, que me imagino esto con un esfuerzo importante porque son, me imagino, instrumentos costosos. Sí, sí, sí. Bueno, por eso partes se adquirieron y partes lo importante es tener relación con otras instituciones, porque comprar todos los equipamientos realmente es muy difícil. Son equipamientos, las nuevas tecnologías son caras. Se desarrollan en otros países, entonces no es algo muy, muy fácil. Por eso acá la clave también es asociarse con otras instituciones, ya sea del país como de otros países de la región, o bueno, en Estados Unidos, que trabajamos con un grupo de allá. Eso es clave. Bien, y bueno, y para cerrar, se podría decir que un desafío es esto, ¿no? Es que el Paraná puede estar cada vez más monitoreado, o sea, puede abarcarse más con el monitoreo, con la medición. ¿Qué otro desafío queda en este tema que a vos te parezca que hay que destacar? Bueno, acompañado, mencionaba muy la misión esta satelital SWOT, que se lo denomina, se abre una nueva perspectiva de investigación también, porque ahora se está pudiendo relevar variables con grado de precisión y de escala espacial que antes no se podía. Entonces ahora tenemos algunas variables que lo tenemos casi a tiempo real, cubriendo toda el área. Entonces eso indudablemente abre una nueva perspectiva en cuanto a conocer mejor el río, aplicando esas nuevas tecnologías, y yo creo que por ahí es donde vamos ahora. Perfecto, bueno, muy bien, Ricardo, muchísimas gracias por venir al programa. No, muchas gracias por la invitación.